Si te ponías delante mío, pues lo ibas a pasar mal, evidentemente. Yo me encontré con 34 años, ya estaba arruinado, me había separado 2 veces, ya ningún equipo me quería. Y ahí tomas una decisión, o sigues igual o pides ayuda. ¿Cómo vives ese cambio a vivir en Barcelona y a vivir del deporte? Recuerdo pasar mucho miedo, 2 años de mucho miedo. Rafa Nadal era un superdotado, un talento, pero tenía al lado una persona que le hablaba de la realidad, que le bajaba los pies al suelo. ¿Consideras que sería posible volver a hacer un programa como Hermano Mayor y emitirlo? A día de hoy estarían penados. Con 18 años ya tenía desarrollada la enfermedad de adicción. El deterioro llega ya más fuerte cuando en el año 2000, después de los Juegos Olímpicos de Sydney, que son mis cuartos Juegos Olímpicos, el seleccionador prescinde de mí. Lo que mejor sabía hacer en mi vida me lo robó. Y la marihuana tiene sus propiedades terapéuticas, pero también tiene sus propiedades dañinas y nocivas y tóxicas. Si pudieras dar 3 reglas de educación familiar, ¿cuáles serían los imprescindibles? Educación emocional, pero primero como padre. ¿Qué consideras que hacía más daño? ¿Unos límites mal puestos o un exceso de límites? Bienvenidos al tercer podcast de Jovenín Caja Rural. Hoy tenemos un invitado muy especial. Lo conoceréis por su amplia trayectoria. Es deportista de élite, profesional y que ha ganado unos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de Atlanta. Además, presentador de televisión, conocido por Hermano Mayor, le llevó a una amplia trayectoria que ahora nos comentará. Pedro García Aguado, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias. Bueno, Pedro, durante este podcast lo que vamos a hacer es recorrer un poco lo que es toda tu historia, desde tu infancia, pasando por tu etapa como deportista, tu época de caída y rehabilitación, luego un poco por la fase de Hermano Mayor y tus proyectos actuales y cómo estás tú a día de hoy, ¿vale? Así que vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, cómo la recuerdas, qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en tu infancia. La infancia, según los expertos, ¿no? Va de 6 a 12, ¿no? Primero, o del 0 a 12 podríamos decir, ¿no? Yo tengo buen recuerdo de esos años de mi vida, de 0 a 12 años. La verdad que vivía en una familia normativa, padre, madre, mis 2 hermanas mayores y no tenía excesivos problemas. La verdad es que no había... Era feliz, me acuerdo que las navidades eran momentos muy felices, me juntaba con mis primos en casa de mis tíos, con mis abuelos. Y la verdad que tengo buen recuerdo de esa etapa de mi vida, de 0 a 12. ¿Cómo era tu forma de gestionar lo que te pasaba? ¿Eras un niño más callado, más reservado, más introvertido? Eso me decía a mí mi madre, que sí, que yo era bastante callado. Yo no era... Era un poco movido, pero no era de hablar mucho, era bastante tímido, introvertido, sí. ¿Y tú consideras que durante esos años te faltó algo igual de algún límite más marcado, igual límites demasiado marcados, igual una sobreprotección? Sí. No, yo creo que de 0 a 12 años la verdad es que no recuerdo nada que yo echara en falta. No recuerdo ni carencias afectivas ni nada de eso. Sí que sé que soy un hijo, a ver, no deseado porque no me desean, sino no buscado, es la palabra. Entonces, mi madre estaba tomando anticonceptivos y yo nací, no le hicieron efecto, entonces fue una sorpresa, pero bueno, era el tercero, el pequeño, y sí que a partir de los 12 años sí que empecé a notar, pues eso sí, que más ausencia de límites, hubo un cambio de estructura familiar, mis padres se separaron, y entonces ahí sí que yo anduve bastante para una etapa tan complicada como por ser adolescencia. Tuve la suerte del deporte, pero sí que ahí sí que eché en falta algunos límites, pero claro, a mí me vino muy bien ese tipo de educación porque hacía lo que me daba la gana. De esa infancia, ¿hay algún momento en concreto que recuerdes con especial ilusión, cariño, que te venga a la memoria? Yo recuerdo con mucha ilusión el ir el día de Nochebuena a casa de mis primos. No sé por qué, tengo siempre ese recuerdo el día de Nochebuena, sí. Además cenábamos con mis primos, mis abuelos, y venían los pajes. Me acuerdo que siempre esperaba, venían los pajes. Y me gustaba mucho la casa de mis tíos, porque tenía una terraza muy grande, me parecía algo... Yo es el mejor recuerdo que tengo de esos años, sí. Así de los 0 a los 12, sí. Y cuando tus padres se separan, ¿Sí? Tú tienes más o menos... 12 años. 12 años, ¿no? Tus padres se separan, ¿cómo vives tú ese momento y qué haces para lidiar con el remolino de emociones que tienes a esa edad? No entiendes muy bien qué está pasando, ¿cómo lo lidias tú? Pues los primeros momentos fueron muy, para mí, recuerdo complicados, el ver cómo tu madre se va de casa. No fue agradable,
no fue agradable. Mis hermanas íbamos a un colegio juntos, un colegio privado, y ahí ya en el cole se empezaron a meter con nosotros. Mi hermana me recordó hace poco que un día salió de clase porque la llamaron, porque yo estaba llorando en las escaleras del cole. O sea, no tengo el recuerdo aquí, la foto, pero sé que fueron momentos complicados. ¿Cómo lo gestionaba? Pues con mucha tristeza. Yo me acuerdo que, claro, no sabía poner el nombre a lo que sentía. Sentía mucha rabia, eso sí que es cierto, pero en aquel entonces no sabía. La rabia se me convertía en tristeza, enfado también, mucho enfado. Y yo creo que la suerte que tenía es que cada tarde iba a entrenar a la piscina, a la Escuela Madrileña de Waterpolo, y eso me ayudaba mucho, me regulaba mucho. El deporte me hacía olvidarme de muchos problemas. La época para mí más dura fue séptimo y octavo de GB. Repetí séptimo, nos cambiaron de colegio, a mis hermanas las llevaron a un cole, a mi hermana mediana se fue a Málaga, me acuerdo, a nadar, becada por la federación, porque era muy buena nadadora, y a mí me pusieron en un cole en un barrio de Madrid que yo no conocía a nadie. Solo tenía un amigo, que es con el que entrenaba, él estaba en octavo de GB y yo en séptimo. Claro, en ese colegio, pues en el barrio lo típico, ¿no? Cuando tú llegas nuevo a un cole, depende cómo, pues, y yo que no era bajito, pues se metieron conmigo, me amenazaron, había una pandilla de rockabilis en aquel barrio muy chungos. Y recuerdo pasar mucho miedo, 2 años de mucho miedo, séptimo y octavo de GB, con mucho miedo, me amenazaron de muerte y claro, tú te lo crees, lo típico que hacen, ¿no? Lo malo es amedrentarte, asustarte, pero al final, claro, no me mataron, estoy aquí, pero lo pasé mal. Vale. Y sobre todo cuando mi amigo pasó de curso y se fue al instituto, yo me quedé octavo de GB allí solo y no fue agradable todo eso. Hablas de la rabia y el enfado, ¿hacia dónde iban enfocadas esas emociones? A mi madre. Sí, la persona con la que yo pagué todo al principio fue mi madre. No entendía por qué se había ido de casa. Entonces, en esos momentos que no te ayudan a gestionar, tú tomas parte por un posicionamiento, pues si es tu madre, pues la que se va con otra persona, la víctima es tu padre. Entonces yo me posiciono como víctima a mi padre, mi madre es mala, y luego ya te quedas ahí en un limbo, ¿no? De que los referentes, uno habla mal del otro, hay circunstancias desagradables. Era un divorcio de los años 80, de los primeros que se dieron, entonces no había todavía esa forma de divorciarse en positivo, ¿no? Que hay ahora. Fue duro. Y si pudieses decirle algo tanto a tu yo de esa época como a cualquier chaval de esas edades que pueda estar pasando por una situación similar, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que si... vamos a poner el límite, ¿no? Evidentemente, cuando hay una separación provocada por unos malos tratos, ahí evidentemente no puedes dar el 50% de responsabilidad a cada uno, ¿no? Pero en el caso de mi familia, pues yo le diría que tu padre y tu madre, aunque se separen, siguen siendo tus padres, ¿no? Y que no hay malos y buenos en una separación, ¿no? Entonces, que eso ayuda mucho a no juzgar tan duramente a una de las partes, ¿no? Que es lo que me pasó aquí. Entonces, pues que su padre y su madre, si se separan, quizás es lo mejor que pueden hacer, porque si van a estar discutiendo, eso lo hablo yo con una psicóloga cuando vamos a dar alguna conferencia con Nerea López. Preguntamos a los chavales, ¿qué pensáis que es mejor? ¿Que tu padre y tu madre estén juntos, aunque estén discutiendo? O tal? Entonces, depende también, pues la educación, si es muy católica, menos, tal, no sé qué, pues entonces dicen, pues que estén juntos porque tienen que estar juntos, pues se han casado. Y por otro lado, hay otros que dicen, no, pues yo prefiero que se separen, ¿no? Entonces, que sobre todo no se preocupe que sus padres le quieren, aunque sean separados. Eso es importante, que no lo hacen porque no le quieran. Pedro, posteriormente, con 17 y 18 años, das un salto importante, te ficha un equipo de Barcelona y te vas a vivir allí los principios de empezar a vivir del deporte, ¿no? ¿Cómo vives ese cambio y ese salto a vivir en Barcelona y a vivir del deporte? Pues yo realmente me voy huyendo de Madrid, porque con 18 años hay otro cambio de estructura familiar, mi padre se enamora, se casa, me cambian de casa, me quitan al perro, me dan un vuelco otra vez la vida. Entonces, pues aprovechando que se interesó un equipo catalán por mí, bueno, se interesaron por mí, por Jesús, por algunos jugadores madrileños, pero realmente era como si hiciera una estrategia de la Real Federación Española de Natación para que la selección española de waterpolo sufriera una renovación. Es decir, había jugadores ya catalanes que el seleccionador que había los quería sacar, y dijo, yo me quiero llevar a estos madrileños a la selección, pero tienen que jugar en Barcelona, porque en Barcelona el nivel de competición era mucho mayor.
La liga son 8 equipos catalanes y 3 de otras comunidades, ¿no? Entonces, por aquel entonces incluso eran 7 catalanes y uno de Madrid solo. Entonces, yo, aprovechando que mi padre se casa, me cambio de casa, me cabreo con el mundo y me voy a Barcelona. Entonces me voy como una liberación, pero me voy enfadado también, voy arrastrando enfado en mi vida, ¿no? Pero la verdad que fue una liberación con 18 años, vivir en una residencia de deportistas, libertad total, solo cumplía con los entrenamientos, fue un sueño. Sí, sí. No cobrábamos mucho dinero, la verdad, porque el deporte de waterpolo es minoritario, pero en poco tiempo empezamos a poder ganarnos bien la vida para lo que era el waterpolo y yo tengo muy buenos recuerdos de esa época de mi vida. Sí. Y siendo que, como has dicho, tú vas a Barcelona con ira por dentro, ¿te costó diferenciar en ese momento en el que igual tenías la cabeza hecha un poco un lío, el soy X persona o soy mi rendimiento en el deporte? Ajá. Por definirlo de alguna manera, yo era un joven alocado que se le daba muy bien el waterpolo. Entonces no había problemas, no había nada de qué preocuparse, ¿no? Tampoco éramos, al ser un deporte minoritario, no éramos gente que fuéramos divos por ahí, no nos movíamos por Barcelona como si fuéramos los reyes del mambo, pero sí que éramos gente que hacíamos lo que queríamos cuando queríamos y luego, pues sí, en el entrenamiento yo, si jugaba, era un tío competidor y como entrenaba muy fuerte y me gustaba ganar, si te ponías delante mío, pues lo ibas a pasar mal, evidentemente. Yo iba a dar todo lo mejor de mí para que tú no me ganaras. Entonces eso a veces generaba conflicto, claro, la gente, claro, coño, estos ganan dinero, salen por ahí de fiesta y encima vienen aquí y los ganan, pues eso genera mucho malestar, ¿no? Entonces yo no tengo la culpa de que tú no seas capaz de ganarme, ¿no? Y yo haciendo esto pues tampoco pensaba que me estaba haciendo daño, era joven, ¿no? Lo veía como normal, entonces no dibujó un personaje, era más bien un chaval joven que triunfaba en la vida y que además se daba bien el deporte. ¿Hubo algo que te enseñó el deporte que pudiste trasladar a tu vida profesional o personal? El deporte para mí es una de las escuelas más maravillosas que hay porque te enseña cosas que no están en los libros, que te enseña cosas además que aprendes del día a día, ¿no? Yo qué sé, pues a mí me enseñó, que yo no lo sabía, esto me lo enseñaron a mí en una transición de carrera, una coach. Coño, pues te enseña a trabajar en equipo, muy importante, a aceptar el rol dentro del equipo, te enseña a tomar decisiones bajo presión, a trabajar bajo presión, a ejecutar esas decisiones y no bloquearte, ¿no? Pues coger la pelota, tengo que lanzar, pasar, queda un segundo, ¿qué hago? Lanzo, tal. Hacerte responsable del resultado, he lanzado, he fallado, pues tendré que mejorar, ¿no? Lo he metido, pues mira, qué ilusión. Entonces todo eso lo vas aprendiendo cada entrenamiento, cada partido y el deporte te enseña muchísimo, sobre todo te enseña a que si hoy has perdido, bueno, pues si analizas bien las causas y no culpas al árbitro o al entrenador, que eso se hace a veces cuando eres un inmaduro, un irresponsable, siempre miras fuera, pues te enseña a hacerte responsable y decir, oye, ¿qué parte de lo que ha pasado es responsabilidad mía? ¿Cómo puedo mejorar para el siguiente partido? Entonces, a mí el deporte me enseña muchas cosas que luego en mi día a día, capacidad de esfuerzo, superación, gestionar la frustración, todo eso me lo enseña el deporte. Obviamente el deporte enseña muchas cosas buenas, pero no siempre todo es de color de rosas, sobre todo si eres una persona joven. ¿Qué aspectos del mundo del deporte consideras que pueden afectar de una manera negativa a un chaval joven? Pues mira, por experiencia propia, lo primero, una mala gestión financiera, es decir, un no saber cómo gestionar esos ingresos que estás teniendo muy por encima de lo que la gente de tu edad está teniendo para esa edad. La gente de tu edad en esa edad está o estudiando e intentando labrar su futuro para luego ganarse la vida con su trabajo, con sus estudios. Entonces tú ya te diferencias. Entonces hay alguien que te tiene que ayudar a gestionar eso. Mi padre lo intentó y yo no le dejé y bueno, yo me quería que el dinero venía y como cada mes cobraba, pues bueno, me lo he gastado todo fatal. O sea, eso, yo diría, asesoramiento financiero para deportistas. Ya hay gente que lo hace, ¿eh? Yo trabajo con unos financieros, ¿no? JP Financial, y luego también con otros, un matrimonio que me ayudó, pero fíjate, me ayudaron ahora, no en aquella época, me han ayudado ahora a gestionar mi patrimonio, ¿no? Tamara y Carlos. Y luego también yo le llamo Tony Nadal, ¿no? El tío de Rafa Nadal era un superdotado, un talento, pero tenía al lado una persona que le hablaba de la realidad, que le bajaba los pies al suelo, ¿no? Decir, oye, eres una persona de X años, tú con 16 años, aunque hayas ganado un campeonato de España, no te tienes que ir a una marisquería a gastarte 200, 300, 400 euros. Tienes que ir a un sitio más modesto, ¿no? Entonces, esa figura yo creo que es importante para que los jóvenes en el mundo del deporte no caigan
en derrochar y que se les pase como se me pasó a mí, los 20 años, y acabar arruinado como... Voy a decir, bueno, arruinado. ¿Crees que se puede llegar a romantizar o idealizar el mundo del deporte y la vida del deportista? Claro, porque se ve solo la parte de arriba, se ve solo cuando, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del fútbol, que es lo más visible, ¿no? Se ve solo las ropas que llevan, el dinero, la fama, solo se ve eso, pero debajo hay horas de entrenamiento, seguramente hay horas de reflexión, hay horas de estar contigo mismo y decir aquella jugada la podía haber hecho mejor. 100.000 personas cada vez en un partido en directo que ven y están esperando que falles o que lo hagas bien, todas las expectativas puestas en ti con una edad que no siempre es fácil manejar toda esa presión, ¿no? Entonces eso, lo romántico está en cuando se ve el éxito. Yo siempre hago una distinción, ¿no? Y le digo a los chavales, ¿no? Pues no, es que a mí me gusta la música, quiero ser cantante, ¿no? Y digo, ¿pero quieres ser un cantante famoso o quieres vivir de la música? Varía. ¿Quieres ser futbolista o quieres vivir del fútbol? Hay muchos futbolistas que viven del fútbol y son famosos. Y también tienen esa presión, pero no tienen el glamour que tienen las grandes estrellas del fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que se romantiza más el éxito, pero olvidándose mucho de cómo hay que llegar ahí. Por ejemplo, los jóvenes. Quiero ser youtuber, ¿no? Fenómeno. ¿Tú sabes todo lo que hay que trabajar y el contenido que tienes que crear para ser youtuber? Entonces se romantiza los vídeos de los billetes, todas esas tonterías, ¿no? Pero ¿y las horas que hay detrás de trabajo? Claro, todo eso no se explica, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber diferenciar todo eso. Ya más o menos en el final de tu etapa como deportista empiezan a aparecer determinadas acciones y actitudes que empiezan a ponerte trabas en ese aspecto de tu vida. Sí. Y es ahí cuando empieza por decirlo así, tu caída más grande. ¿Cómo fue esa transición de ser deportista profesional de élite, jugar varios Juegos Olímpicos, ganar unos, quedarte a nada de ganar otros aquí en Barcelona? ¿Cómo va afectando tus vicios y tus adicciones a un mundo tan disciplinado y estricto como es el mundo del deporte? Fíjate, yo he aprendido, ¿no? O sea, cuando yo ingresé en el centro terapéutico me enseñaron muchas cosas. Una de ellas es que yo posiblemente ya con 18 años ya tenía desarrollada la enfermedad de adicción. ¿Por qué? Porque mi forma de consumir cuando yo salía los fines de semana no era normal. Tenía una capacidad de aguante excesiva con el alcohol, por ejemplo. Puede ser que era por el deporte o puede ser que ya había desarrollado tolerancia, que suele ser la primera fase del desarrollo de la adicción o la fase previa a desarrollar la adicción. Entonces, mi carrera deportiva, si la ponemos 18 años profesional a los 34, que es cuando me retiro, ahí ya va viendo pequeños desastres, o sea, ya va viendo como mensajes, ¿no? De, tío, tú no estás bien, tú lo que haces no es normal, tú tal, pero claro, como vas rindiendo, sigue rindiendo, hasta que en el año 98, ahí sí que aparecen los desastres. Ahí no es que yo en el 98 me vuelva adicto, ahí es que mi adicción ya se manifiesta de una forma grave, que yo falto a entrenamientos, que yo incumplo mis responsabilidades, voy trampeando como puedo, ¿no? Entonces se me hace mucho más difícil compaginar el deporte con esa doble vida. Claro, el deterioro llega ya más fuerte cuando en el año 2000, después de los Juegos Olímpicos de Sydney, que son mis cuartos Juegos Olímpicos, el seleccionador prescinde de mí. Entonces ahí mi caída ya es tremenda, en el año 2000. Yo teniendo la obligación de entrenar fuerte los veranos, los consumos los vas regulando como puedes, lo haces solo de vez en cuando, pero claro, ahí ya del 2000 al 2003 yo no me tiro 3 veranos que son una locura para mi cabeza y de consumo y de pérdida además de nivel deportivo. A nivel de club no, muy bueno, porque a nivel de club yo quedo mejor jugador de la liga, mejor jugador de la Copa y gano otra liga con un club. Bueno, ahí sigo jugando, pero a nivel internacional yo ya no estoy. Entonces ahí ya viene el declive y en el año 2003 es cuando a mí el entrenador me vuelve a llamar para un campeonato del mundo que había en Barcelona y yo ya voy 2 días a entrenar y luego desaparezco después de una cena 3 días y ya me echa definitivamente, y menos mal que me echa, porque yo ahí decido ponerme ya manos a la obra en tratamiento. Entonces, claro, el problema de una doble vida es que hasta que no aparecen los desastres de verdad, tú vas trampeando, ¿no? Es lo que se llama, me han explicado a mí, ahora ya lo conozco, eres un adicto funcional. En la vida hay muchas personas que son adictas, consumos abusivos los fines de semana, o consumos pocos pero durante toda la semana. La diferencia es el que consume porque quiere y el que consume porque lo necesita.
Entonces hay muchas personas adictas funcionales que mantienen sus trabajos bien, son capaces incluso de destacar en sus áreas de trabajo, pero sí o sí va a llegar algún momento en que van a aparecer los desastres, de verdad. Y fue un poco de la historia que me pasó a mí. Escuchándote me da un poco la sensación de que eres muy consciente de las emociones y las causas que te rodeaban en esos momentos, ¿no? ¿Eras consciente también en ese momento o has sido consciente después de haber hecho una labor de introspección, ¿no? Bueno, yo me preparé después. Yo allí era un analfabeto emocional, totalmente. Lo tengo que decir así, yo me movía por impulsos. Y entonces no sabía ni lo que sentía, ni gano el partido, estoy alegre, consumo. Pierdo, estoy triste, consumo. No me pasa nada, me monto un jaleo y una fiesta y consumo. Entonces vivía muy al margen, muy anestesiado de las emociones. No me permitía ni estar mal, casi ni estar bien. Entonces no disfrutaba absolutamente de nada. Entonces es un deterioro que, ya te digo, del 98 al 2003 se me nota mucho en mi carácter. Yo me divorcio, me voy a vivir con la que luego fue madre de mi hija pequeña. Ella misma me decía, tú has perdido tu personalidad, ¿no? Y muchos amigos que tenía alrededor decían, has cambiado. Yo, de verdad, me volví una persona miedosa, insegura. Cuando yo en el agua era un tío que dinamizaba, entonces me volví un tío muy gris, muy triste, estaba ya muy tocado. Y aunque iba manteniendo mi nivel como waterpolista, pero cada vez me costaba más. Y lo he aprendido todo lo de las emociones ahora, hace poco, te diría, hace no demasiados años. Y bueno, ya has hecho un pequeño comentario sobre que la gente ya te empezaba a decir que ya no eras el mismo. ¿Cómo vive tu círculo cercano o igual un poco más abierto esa caída, esa entrada a las adicciones? No, fíjate, como no hay un momento en el que dices, no, he caído en la adicción, ¿no? Como era algo progresivo, ¿no? que ya estaba instaurado, creo yo, allí, la gente lo veía como algo normal, ¿no? O sea, Toto, a mí me llamaban Toto, Toto es así. Toto es capaz de ser un genio en el agua, pero luego se toma 2 cervezas y ya pierde el control, ¿no? Entonces se veía como algo normal, no como algo tan grave, como algo normalizado, ¿no? A ver si un día maduras, tal. Mi entorno cercano al final se había reducido porque mi familia la tenía toda en Madrid, no les permitía estar a mi lado. Mi hermana mayor sí que había venido a Barcelona, pero yo era muy esquivo, ¿no? No permitía que nadie me dijera nada, ¿no? Entonces, la persona en este caso que yo creo que más lo sufrió fue en este caso la madre de mi hija mayor, cuando yo me divorcio, y mi hija es muy pequeñita y también, pues yo trampeo ahí y hago de padre lo que puedo, como buenamente puedo y tal, y luego pues mi hija pequeña es muy pequeña, no se da cuenta demasiado de las cosas, ¿no? Entonces yo elegí, fue el momento que me tocó un buen momento en el año 2003 para ingresarme y dar la vuelta a todo eso. Y ahí sí que mi madre se da cuenta y se viene de Madrid a Barcelona. Entonces ahí sí que yo empiezo a ver, digo, ¿qué hace mi madre aquí en Barcelona, no? Y es que mi madre no era tonta, mi madre sabía que yo estaba mal y sabía que en algún momento yo pediría ayuda, ¿no? Entonces mi entorno, mi padre yo creo que era un hombre que decía, bueno, pues ya cuando madure ya se le pasará, pero mi entorno al final era muy pequeñito, me quedaba con 2 o 3 amigos y que no eran amigos ni eran nada, eran los peores que te puedes echar al lado, los conocidos de consumo, que decimos. ¿Qué enseñanzas te llevas de esa temporada de tu vida? Bueno, pues eso mismo, que si estás enfermo, si desarrollas la enfermedad de adicción y sobre todo las drogas, pueden anular tu personalidad absolutamente. Y sobre todo, y eso yo lo expliqué, me acuerdo, en una entrevista con Risto Mejide, ¿no? Te pueden robar la ilusión por aquello que es lo que mejor haces. O sea, yo jugaba a waterpolo, yo lo digo, yo era muy feliz jugando a waterpolo, me encantaba. Hacía cosas que nadie era capaz de hacer. Tenía una visión del juego y me fui quedando más pequeño, más delgado, menos fuerza, entonces cada vez era más difícil pelear entonces me robó la satisfacción. Lo que mejor sabía hacer en mi vida me lo robó, y eso me acuerdo yo que en una entrevista contándolo me salía rabia porque digo, joder. Entonces ese es el aprendizaje, que te roba todo lo que mejor se te da. ¿Y tú consideras, Pedro, que el orgullo, el decir, no, yo realmente controlo, yo puedo hacer todo esto, fue lo que te hizo retrasar tanto la pedida de ayuda como el reconocimiento de, vale, tengo un serio problema? Yo creo que más que el orgullo es lo social, ¿no? El constructo social, es decir, un adicto, yo vengo de los años 80, es el heroinómano que está sin dientes, tirado en la calle, destrozado físicamente. Yo me miraba al espejo, veía un tío sano, deportista, que entrenaba horas, tal, entonces, que simplemente lo que yo tenía era, ¿cómo lo llamaba? Una irresponsabilidad, ¿vale? No era una cuestión tampoco de orgullo, yo creo que era más ignorancia.
Y lo que me mantuvo engañado era eso, que mi rendimiento aguantó hasta incluso el año 2000 cuando yo me retiro. Ahí sí que yo toco un poco el año 2000 cuando el Joan Jané me dice no te quiero más en la selección después de quedar cuartos. Y yo me acuerdo que en la final y en la semifinal ya estaba más en el banquillo. Entonces yo veía que sí, que ya no estaba bien, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a tocar. Antes de eso, eres el puto amo. Es que nadie te tose, es que tú entrenas como un animal. Yo nunca mezclé drogas con entrenamiento para rendir más, nunca, siempre marqué el límite. Y entonces lo malo es cuando ya mis abusos eran a veces más continuados, pues había días que no iba a entrenar o había un partido y me inventaba que estaba malo porque había salido la noche de antes, ¿no? Pero hasta que eso llega, tú eres un dios y es que lo haces muy bien, y es que juegas muy bien y los equipos siguen contando contigo porque rindes. Entonces eso es lo que yo creo que retardó más el que yo pudiera entrar a un centro terapéutico, pues yo no me veía como un adicto. ¿Cómo ayudarías a alguien que está en una situación similar, ya sea porque está empezando ahora, ya está dentro, o porque está saliendo de una situación de estas características? Claro, fíjate, yo trabajo mucho en prevención. Yo voy a hacer una conferencia para jóvenes aquí en Teruel y yo les contaré lo que a mí me pasó. Pero es que al final la gente aprende con sus propios errores, ¿no? Yo puedo dar un aviso y decir, oye, mira, no te puedo decir, las drogas son malas, no las tomes, no te puedo decir, oye, mira, ¿cómo puedes hacer para gestionar la adversidad? Y eso me lo enseñó el deporte. Oye, cuando las cosas no van como tú quieres, ¿qué se puede hacer? Yo te puedo dar esa serie de pautas. Yo te puedo decir todo eso. No te puedo decir no consumas, porque tú lo tendrás que aprender por tu cuenta. Pero sí que te puedo hablar claramente de que, oye, las drogas, en algunos casos, en algunos individuos, puede llegar a desarrollar dependencia, incluso aunque las tomes de forma moderada, porque hay una gran falacia, una gran mentira, ¿no? Bebe con responsabilidad. Yo diría, el que pueda. Hay gente que no debería entrar nunca en contacto con las drogas. Hay gente que no debería entrar nunca en contacto con algunas actividades, porque su cerebro, según dicen algunos expertos y algunos estudios que están por demostrar, tiene una vulnerabilidad genética, una predisposición genética. Hay personas más predispuestas, aunque sean grandes abogados, grandes doctoras, grandes, lo que sea, da igual que triunfes en la vida, puede que tu cerebro tenga esa vulnerabilidad y puedes desarrollar dependencia. Entonces, entrénate para una vida que va a ser difícil, para los momentos difíciles no evadirte. Entonces, yo le diría eso, o sea, quiérete tal y como eres, y si te sientes inseguro o tienes emociones no resueltas o te sientes mal, pide ayuda antes de buscar el refugio en una bebida, en una red social, en lo que sea. Pero al final la prevención es muy difícil. Y alguien que ya esté metido ahí, que pida ayuda y que se ponga en tratamiento. Yo eso se lo digo a todo el mundo. No cierres los puños, no creas que si creo que voy a poder. Eso es mentira. Sobre todo, tú no te curas de la gripe y voy a poner una enfermedad más seria del cáncer cerrando los puños y con fuerza de voluntad. Te curas haciendo tratamiento. Y en el cáncer peor todavía, porque dependes de que el tratamiento te ayude. En la adicción, si te pones en tratamiento y haces lo que tienes que hacer, 100% te sales. Entonces, que pidas ayuda. Pero claro, pedir ayuda es difícil porque tú eres la última persona que crees que necesitas ayuda. Tú crees que controlas, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Entonces, es muy difícil el tema de las adicciones, convencer a alguien para que se ponga en tratamiento. Te pones en tratamiento, la gente, cuando yo trabajo y colaboro con centros, no, yo estoy aquí voluntariamente. Claro, yo les miro y digo, mira, tú estás voluntariamente obligado por tus circunstancias. Que es como entre ellos, yo me arruiné si no hubiera seguido trampeando y hubiera seguido haciendo cosas. Entonces, ya nadie me quería, ningún equipo, incluso estando ingresado, me llamó un equipo francés para que fuera a jugar a Niza. Digo, pues ya llega tarde, y menos mal que llega tarde, y los terapeutas me disuadieron, me dijeron, no, o sea, no te vayas, no acabes el tratamiento ahora, porque como vuelvas a lo de antes, como vuelvas a jugar a waterpolo, vas a volver a lo mismo. Así que les hice caso. Tú en 2003 entras en un centro de rehabilitación. Por suerte, después de mucho trabajo consigues recuperarte y posteriormente, no mucho después de tu salida, te contactan, empiezas a hacer como de presentador del programa de Hermano Mayor, uno de los programas, yo creo que de la televisión de los 2000, de los 2010 más famosos aquí en España. ¿Cómo vives toda la etapa del programa de Hermano Mayor? Hermano Mayor es un gran accidente que ocurre en mi vida, porque yo estoy trabajando en el mismo centro terapéutico que yo me había recuperado, después de probar cosas, de intentar volver al waterpolo como entrenador y demás. Yo en el año 2006 me incorporo a la plantilla de Mare Nostrum, en La Garriga, en el centro donde yo me había recuperado. Y en el 2008
un periodista me hace una contra de La Vanguardia, yo le cuento un poco mi historia y me dice, joder, ¿podrías escribir un libro? Y bueno, pues venga, vamos a escribirlo. Se me ocurre escribir un libro en el 2008 que se titula Mañana lo dejo, y en ese libro, a día de hoy diría, lo escribiría de otra manera. ¿Por qué? Porque conté cosas que seguramente hoy no contaría y hubiera tenido un poco más de cuidado, porque hablo de gente que evidentemente ya no está, ya falleció, y bueno, tengo ahí un poco de dolor por eso, ¿no? Pero bueno, el libro este llega a manos de una productora. La productora manda un email a donde yo estoy trabajando y me llega un email. Estamos buscando educadores, psicólogos, trabajadores sociales para hacer un programa de prevención de ayuda a adolescentes, un programa de tele. Yo me lo leo, digo, mira, yo he escrito un libro, leeros mi libro y si os interesa, digo, yo no soy educador, no soy psicólogo, no tengo estudios, solo estoy acompañando a gente con el mismo modelo de tratamiento que yo hice, ¿no? Digo, en plan coña, digo, soy un yonki recuperado. Y les gustó mi libro, mi historia, entonces ya me habían contactado porque ya se habían leído el libro. Y entonces fue cuando voy a hacer un casting a Madrid. Me ven, claro, yo venía de estar con mi modelo de tratamiento, con 50 personas ahí, confrontación, tú me dices una cosa, yo te digo otra, entonces cuando yo voy al casting me ponen, ese sí que era un actor, porque todos los demás de Hermano Mayor que la gente siempre ha pensado no son actores, ¿vale? Ese sí que era un actor, que era un niño malo, y le gustó a la productora cómo yo confrontaba con él. Él venía de fiesta, el set venía de fiesta, la madre estaba pasando la aspiradora y el niño se increpaba a la madre, entonces yo le paraba, hablaba con él y bueno, pues le gustó mucho cómo lo hice. Y entonces ahí fue cuando fue esa transición, desde estar trabajando como monitor y aprendiendo a hacer terapias o impartir terapias, se cruzó lo de la tele en el año 2009, me parece que fue esto, después del libro. Este programa te coloca en una situación totalmente diferente, ¿no? Pasas de ser quien pide ayuda a dar esa ayuda, ¿no? A otros chavales que estaban un poco en unas circunstancias similares, ¿no? ¿Cómo era tratar con ellos? ¿Te llegaste a sentir identificado con alguno de ellos? Con todos, porque ellos tenían una rabia, un rencor, unas situaciones no resueltas emocionales que era un poco lo que me pasó a mí de joven, ¿no? Entonces el equipo se reía, decía, joder, macho, es que cada vez que hablas con ellos les cuentas cosas de tu vida, te lo inventas. Digo, no, es que muchas de las cosas que yo les cuento me han pasado. Y estaba ahí, y entonces les puedo comprender. Puedo comprender lo que sienten, lo que no puedo validar es su comportamiento. Entonces, a mí me gustaba decir esto, ¿no? Son chicos y chicas con mal comportamiento, no son malas personas y que tienen razones para estar enfadados y enfadadas, lo que no tienen derecho a ser crueles. Entonces, desde ahí yo les ayudaba, sí. Por eso mismo empatizaba mucho, por eso la directora muchas veces me decía, oye Pedro, te quiero más duro, porque a veces entras muy blandito, me decía. Digo, pues porque empatizo a veces con esos chicos. Claro, el espectador ve los minutos que tú quieres poner, pero detrás de esa violencia o de ese comportamiento hay una historia. Y esa historia a lo mejor, pues, justifica que ese chico se sienta mal, no justifica que se porte así con sus padres, pero se sienta mal, lo que no sabe gestionar el enfado, no sabe gestionar la rabia. Entonces a mí el programa me ayudó mucho incluso al trabajo mío personal y me dio una oportunidad fantástica. Yo nunca pensé que iba a llegar a ser tan popular ese programa. ¿Y dirías que hubo algún caso que una vez terminó el programa tú no pudiste quitarte la cabeza, que no fue vale, lo hemos solucionado, se acabó el caso? Sí, hay casos. Lo que pasa es que no voy a decir nombres porque ya cometí el error de decir nombres en alguno, con toda la tranquilidad y la normalidad del mundo, y recibí un mensaje de una persona que dijo, por favor no me nombres más, tal. Y digo, bueno, pues estás en tu derecho, no lo haré. Entonces hubo una serie de casos que hicimos que luego trascendieron más allá del programa en las noticias, por acontecimientos que habían ocurrido después de la grabación, ¿no? Comportamientos que habían seguido teniendo esos chicos y esas chicas, ¿no? Entonces, sí, yo había veces que me iba de aquella casa diciendo, yo no sé si hemos ayudado realmente, ¿no? Porque luego lo aprendí. Yo soy de las personas que hace una cosa sin tener mucho conocimiento, sí teniendo experiencia, porque lo has vivido, ¿no? Y yo ayudaba a esos chicos desde mi experiencia, ¿no? Y me formé en un título un poco feo que es Intervención en Violencia Filioparental por la Universidad Pablo de Olavide, ¿no? Eso muchos
educadores y mucha gente se metía conmigo porque no tenía formación, pues dije, bueno, pues voy a formarme con unos educadores, un título propio de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 300 no sé cuántas horas de aprender modelos educativos, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aprendí que una intervención familiar no dura 10 días, como hacíamos nosotros, ni dura 52 minutos, que es lo que dura el programa, dura entre 9 y 10 meses, para dejar las cosas más o menos arregladas. Y además una intervención no es solo con el chico o con la chica, es sistémica, es también con los padres, con el entorno. Y allí no teníamos tiempo material para trabajar también con los padres. Entonces, en muchos de los casos nos íbamos, los padres, los pobres, se habían quedado sin herramientas y volvían a repetir conductas, esos chicos. Con la legislación y teniendo en cuenta la protección que tienen ahora los jóvenes y menores, sobre todo, ¿consideras que sería posible volver a hacer un programa como Hermano Mayor y emitirlo? Mucha gente pregunta, ¿por qué no vuelve Hermano Mayor, no? Y yo creo que es por lo que dices, la legislación actual, posiblemente ciertos comportamientos que se vieron en esos programas a día de hoy estarían penados por la ley. No sabría el epígrafe, no sé si violencia vicaria, no sé si violencia del hijo hacia la madre. Entonces, claro, eso. En algunos casos ya en Hermano Mayor, ante la antigüedad, nos comunicaron que Fiscalía había aparecido en el hogar después de haber estado nosotros para ver si eso realmente había cambiado, porque si no iban a tomar medidas de oficio, me parece. Entonces, yo creo que eso a día de hoy sería muy difícil de enseñar sin que tuviera consecuencias negativas para los chicos y para las chicas. Entonces, yo creo que ahí se ha quedado. ¿Y si por lo que fuese se pudiese volver a hacer y te contactasen, accederías a volver a ser el presentador de Hermano Mayor o preferirías igual tomar un puesto más directivo, no tanto ser la imagen del programa? Es complicado, porque sí que es cierto que yo, y ahí por la ignorancia o por no tener, digamos, los conocimientos de cómo se intervenía familiarmente, yo hice cosas que no se deben de hacer, ¿vale? Entonces, como retar a un chico o a una chica, llevarles al límite de esa manera, ¿no? Entonces, quizás, no sé si sería capaz de hacerlo de la misma manera. O a lo mejor sí que lo haría incluso mejor ahora, porque sí que te llevaría al límite, pero conscientemente para sacar lo que quiero que saques. Pero claro, yo he estudiado cosas de educación emocional, entonces yo lo que no podría hacerte es juzgarte tan duramente, como hacía a veces, ¿no? Y me ponía firme y tal. Entonces, claro, yo te entiendo, pero no te voy a permitir, es decir, valido tus emociones, pero no puedo validar tu comportamiento. A lo mejor lo que me decía la directora, ¿no? Te quiero un poquito más duro, que te veo muy blando, ¿no? No sé si sería capaz de estar tan rígido, tan frío como parecía a veces, ¿no? Que no era frío, yo por dentro me estaba muriendo, pero tenía que dar esa imagen de dureza, porque el espectador había visto 20 minutos de un chico y una chica portándose y agrediendo incluso a sus padres, no iba a llegar yo a darle un abrazo en el frame siguiente. Entonces la tele tenía que tener 20 minutos más tensión conmigo para luego conseguir el cambio de ese chico. Entonces yo no sé si sería capaz de hacerlo, porque ya me costaba, Yo cuando llegaba, es que hay que llevarla al límite, es que tiene que romper cosas, es que tiene que sacar esa rabia, ya, coño, pero es que está sufriendo. Ya, pero el espectador ha visto que es un niño malo. Decía, no es malo, se porta mal. No, es malo. Entonces, claro, eso a mí me ponía muchas veces en una tesitura de decir, joder, pues si este chico lo que necesita es cariño y atención, ¿no? Y luego ya le hablaremos de que las cosas no se solucionan rompiendo puertas, ¿no? Entonces no sé si sabría hacerlo, el programa Hermano Mayor a día de hoy, con todo lo que he aprendido. Pero sí, yo lo haría, no me pondría a dirigir. Si hay que hacerlo, yo iría, hablaría con ellos, ¿sabes? Creo que eso, igual que me pongo delante de 500 chavales a hacer conferencias, me podría poner delante de uno otra vez. Al estar en contacto con jóvenes y también tener hijas, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? Si te puso igual alguna, no sé, pensar hacer las cosas de otra manera, te tocó un poco más la fibra. Claro, a mí había veces que yo volvía a mi casa y tenía a mi hija pequeña, adolescente, que la pobre, pues claro, tenía a su padre 10 días por ahí grabando, y yo volvía e intentaba hablar con ella y veía el cuarto que no estaba recogido, y yo a veces proyectaba sobre ella el miedo que me daba que se convirtiera en una o que desarrollase esos comportamientos, ¿no? Y entonces yo a veces lo decía, vengo de estar tratando con chicos que han sufrido, tal, no sé qué. Y claro, me dice, joder, pues con ellos sí que tienes calma, conmigo no, con ellos sí que tienes paciencia.
y conmigo no. Y claro, me hizo ver, digo, pues es verdad que injusto soy, ¿no? Tengo paciencia con chicos que no conozco y con mi pobre hija me pongo aquí a montarle un pollo porque no ha recogido la habitación, ¿sabes? Entonces, eso también me enseñó mucho, pero sí que me activó un poco esa alerta de joder, que no llegue a esos estados, ¿no? Que lo le pasa a mucha gente, ¿no? Que no se convierta en uno de hermano mayor, ¿sabes? Eso me afectaba un poco, sí. Y en Hermano Mayor tratasteis casos, algunos muy parecidos y otros muy dispares. ¿Dirías que había como un punto en común a la hora de reeducar a esos chicos? Un punto en el que dijeses, vale, a partir de aquí sé que va a mejorar su conducta. Había un momento en el programa que era la ruptura. O sea, había un momento que esos chicos y esas chicas, yo creo que del agotamiento, de la presión, de toda la intensidad que era la grabación, de las dinámicas, de escucharme a mí como un taladro, ¿no? Había un momento que crack, se rompían y era un momento que se les relajaba la cara, ¿vale? Y yo decía, ya está, ya he dejado de sentir tanta rabia. Solía pasar, después de muchas dinámicas, en una dinámica que la llamábamos la confrontación. Era una dinámica donde nos inventábamos, pues venga, vamos a un desguace, que puedan dar con un bate y romper cosas, que eso desahoga mucho, pero mientras rompen cosas, que hablen con los padres. Poníamos una medida de seguridad para que no se hicieran daño, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando yo les callaba y dejaba que los padres hablaran, ellos y ellas habían acallado a sus padres durante mucho tiempo, ¿no? Con gritos, con insultos, todos los padres estaban sometidos. Cuando escuchaban por boca de los padres y de sus madres muchas veces lo que habían sufrido, tal, como no eran malos chicos, se venían muy abajo. Entonces también era un punto de inflexión bueno el programa. Esa dinámica de confrontación, perdón, donde escuchaban lo que habían hecho, ¿no? Y las razones de los padres, ¿no? Pues es que tú me sacaste de clase cuando era pequeño y me llevabas a refuerzo y todos se reían de mí. Ay, padre, dice, yo lo hacía por tu bien. ¿Qué culpa tengo yo de que tus compañeros se rieran de ti porque te sacaban de clase? Era un problema del instituto. En diversificación, antiguamente estabas en clase, los tontos, y venían y... Gracias, tío, entonces te hacen bullying, te hacen de todo. Pero eso no tiene la culpa tu padre, ¿no? Tu padre ha pagado un refuerzo, lo que pasa es que está mal implementado el refuerzo, ¿no? Pues tenían muchas excusas, tenían muchas justificaciones y el escuchar a los padres decir, pues perdóname, no lo quería, no lo hice para hacerte daño, ¿no? Eso les llegaba y ese era un punto de inflexión bueno del programa. Si pudieras dar 3 reglas de educación familiar, ¿cuáles serían los imprescindibles? Educación emocional, pero primero como padres, es decir, ¿cómo me siento yo? Y como madre, ¿eh? ¿Cómo me siento yo cuando mi hijo o mi hija no se porta como a mí me gustaría? ¿Cómo me siento yo cuando mi hijo llora, cuando mi hijo pues, no recoge? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué botones toca, ¿no? Eso, sobre todo eso. Primero, educarme yo emocionalmente y gestionar mis emociones y regular mis emociones. Luego, un acompañamiento y yo creo que la disciplina positiva no quiere decir la ausencia de límites. Quiere decir, te doy una serie de consignas más hacia lo positivo que no tanto a lo negativo, no solo lo que haces mal, sino también apoyo lo que haces bien. Te doy consignas como del tipo, oye, no tires el papel al suelo, no, te digo qué puedes hacer, tira el papel a la papelera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ese acompañamiento donde soy un referente con el que puedes contar. Que notes la calidad de mi presencia. Es decir, yo estoy aquí y soy un referente en el cual tú te puedes sentir seguro. No soy ese referente autoritario, no soy el referente ausente, no soy un referente incoherente, soy un referente que está cuando tú me necesitas y que tengan coherencia las familias a la hora de educar. Padre y madre que vayan en la misma dirección. ¿Y qué consideras que hacía más daño o que puede hacer más daño a día de hoy? ¿Unos límites mal puestos o un exceso de límites? La ausencia. Lo que más daño hace es la ausencia de límites. Y también hay que ver qué tipo de rasgos de personalidad tiene ese niño o esa niña. Hay niños que con ausencia de límites, como tienen un cerebro bastante bien equilibrado, no, el problema van a ir descubriendo, pero los límites van muy bien porque te hacen sentir seguro. Pero bueno, sin embargo, un chico, yo que sé, que puede desarrollar hiperactividad, que ya viene, como digo yo, señaladito o perlado, ¿no? Como se decía antiguamente con las motos. Hay que tener cuidado, porque a lo mejor un modelo demasiado autoritario le hace ser muy rebelde luego. Un modelo sin límites le hace ser un temerario, un alocado. Entonces, hay que medir también cómo es la personalidad de tu hijo. Tienes que conocer a tu hijo, a tu hija. Había un experimento que lo definía muy bien. Niños y niñas de 2 a 3 años, una psicóloga americana los ponía aquí en una mesa como esta, les ponía una chuchería delante a cada uno, una. Me voy de la sala, quien no se la coma, cuando vuelva tiene otra. Pues había niños que sabían esperar.
Había otros que se lo comían nada más ahí la otra. Había otros que se la tiraban de al lado, se comían la suya y se comían la del otro. Ya tienes rasgos de personalidad ahí que no tienen que ver con el modelo educativo. Entonces tú tienes que conocer todo eso. El estudio decía que los que no se habían comido o las que no se habían comido la chuche y habían tenido el refuerzo, la recompensa retardada, tenían una vida como más equilibrada, ¿no? Entonces, ¿qué te marca que tú te comas la chuche o no? La impulsividad, que sea más o menos la genética. Entonces, según la genética que tiene tu hijo o tu hija, ¿qué modelo educativo es el más adecuado? Tal y como estamos viendo, tienes un camino interior muy amplio, ¿no? Una trayectoria, un recorrido muy amplio. En 2023 se presentó aquí en Teruel la serie documental El Camino Interior, de Miguel Ángel Tobías, en el que participaste y además contaste tu experiencia en la temporada del COVID, ¿no? En la época del COVID. ¿Cómo viviste tú esa etapa, ese momento? Es que a veces digo, mi vida es un puro accidente, constante. Yo me acuerdo que en el año 2019 estoy en Barcelona, pues mi ciclo de trabajo, de todo, mis hijas veo que ya más o menos van tirando para adelante y me sale una oportunidad de irme a trabajar a Madrid. Me acuerdo que fue la presidencia de, no sé si era Isabel Díaz Ayuso y Aguado, era Ciudadanos y PP. A mí me nombra Isabel Díaz Ayuso director general de Juventud. Digo, joder, yo solo le había ido a ofrecer una serie de talleres para familias y demás. Si salía presidenta, oye, pues cuenta conmigo para poder ayudar a las familias de Madrid, me vengo aquí a vivir. Claro, me pone un cargo político, ¿no? Y yo le digo a mis hijas, oye, mira, me ha salido esta oportunidad, ¿qué os parece? Me voy, vale, me voy. La mayor ya está más o menos independizada, la pequeña todavía no, pero bueno, tiene que volver a vivir con la madre. Bueno, yo me voy a Madrid en septiembre del 2019, juro el cargo y en febrero del 2020 ceso el cargo. Al parecer una ley de incompatibilidades que no era real. La ley de incompatibilidades me permitía hacer todo lo que estaba haciendo, pero sí que es cierto que se estaba utilizando mi figura para, como se dice en política, embarrar la cancha, ¿no? Es decir, ¿por qué el director general de Juventud, a mi ¿cómo se dice? A mi consejero, ¿no?, de Educación, le preguntaba siempre por su director general de Juventud, por mí? Claro, el consejero me dijo, Pedro, estoy harto de responder preguntas en la asamblea. No me lo dijo, pero yo lo intuí. ¿Qué hacemos con tus conferencias? Digo, nada. Digo, yo puedo hacer conferencias ya, Pedro. No es que puedas, es que ya sabes que en política. Digo, bueno, pues déjame pensármelo y en febrero ceso del cargo, porque veo que voy a ser un problema, ¿no? Y entonces ceso del cargo, ¿y qué pasó en marzo del 2020? Nos confinan. Claro, yo dejo del cargo porque tengo no sé cuántas conferencias presenciales en el año 2020, mi cuenta de resultados perfecta, dejo de cobrar lo de director general, dejé de cobrar lo de director de Juventud y dejé de las conferencias. Con mis deudas que ya arrastraba bueno, me arruiné. Otra vez me arruiné en el año. Pude trampear, pero fue una crisis muy importante, ¿no? Porque me quedé sin trabajo, sin poder hacer nada, ¿vale? También me había quitado las acciones del centro terapéutico que yo tenía en Barcelona, con lo cual no cobraba de ningún sitio. Pero bueno, aguanté como pude y la pandemia me la pasé pensando que iba a vender muchas mascarillas, menos mal que no me metí en eso. Pero bueno, ¿qué pasó? Que claro, yo cuando Miguel Ángel hace el programa y me invita a ir, yo le cuento todo esto. Digo, tío, es que estoy otra vez en la mierda. Es que no sé qué he hecho, que estoy otra vez hecho polvo. Claro, él me animó mucho y el programa vino muy bien porque yo dije, joder, esto que está haciendo tiene puede ayudar a mucha gente que en la pandemia lo haya pasado mal, como uno, como otro, y la verdad que fue como un bálsamo para el alma. Yo hice el programa, me volví a romper ahí y él me dijo, tranquilo que te van a venir cosas buenas. Y es cierto, desde que hice el programa yo no he parado ya de trabajar hasta el día de hoy, ¿no? Pero cómo es la vida, ¿no? Cómo me volvió a poner ahí en un sitio complicado. Y la situación de estrés que vives cuando llega el COVID, lo que has dicho, te arruinas. ¿Tuviste miedo de que todos esos demonios que tuviste en su momento, en la época de las adicciones, volviesen y no fuese suficientemente fuerte como para afrontarlo, enfrentarlo y pasar por ahí? Fíjate, yo en ningún momento pensé volver a tomar, ¿eh? O sea, es que también hay una cuestión en la recuperación. Yo ya llevo muchos años, 23 años, sin consumir. Y yo tomé la decisión de que no iba a volver a consumir, pasara lo que pasara, casi en el centro de ingreso. En el centro de ingreso hicieron una pregunta, un terapeuta que era muy cachondo. Venga, vamos a ver cómo está, se llama la palabra renuncia. ¿Cómo está vuestra renuncia real hacia el tóxico, no? Si pase lo que pase en vuestra vida, no vais a volver a consumir, ¿no? Y dice, mira, vais en un avión y pasa el carrito aquel que pasan los asistentes de vuelo, ¿no? Y cargado de alcohol. Y el piloto dice en ese momento que, oye, que no tiene los mandos del avión y que se va a estrellar. ¿Quién bebe
¿sabes? Dijo, lo puso así, ¿quién toma, no? Pues yo pensé, dije, pues mira, ya que estoy aquí, ya que he sufrido tanto, ya que tengo una oportunidad, no voy a volver a tomar. Entonces, otros decían, no, yo me lo bebo todo, oye, si voy a morir, morir colocado, ¿no? Pues digo, no, coño, muere con dignidad, si las drogas te han quitado la dignidad. Bueno, yo me hice esa respuesta absurda, infantil, pero dije, yo no voy a volver, yo no bebería, ¿no? Y entonces, claro que me han pasado cosas durante este tiempo, pero una buena recuperación se basa en esa renuncia, es decir, pase lo que pase en tu vida, bueno, malo, regular, el volver a tomar no es una opción, no es una opción, la opción la tienes en un veterano, un compañero, volverte a ingresar si realmente estás mal, siempre antes que tomar. Entonces, yo creo que las drogas ya me robaron suficiente como para volverles a dar la oportunidad de robarme más, ¿no? Entonces, yo lo tengo claro, en ningún momento me vino eso, pero sí que vino momentos de ansiedad, momentos de tristeza, momentos de rabia, momentos de, joder, ¿por qué me he vuelto a equivocar? Claro, y la gente me dice, tío, tú te has equivocado, tú no sabes que iba a haber una pandemia. Tú no sabes que en la política iba a haber todo eso. Tú eres un ignorante, te metiste ahí, te creíste que todo era bonito y feliz y que ibas a ayudar, ¿no? Pues aprende. Y aprendí, y la verdad que yo en estos 23 años, si te digo la verdad, no he tenido nunca ese deseo compulsivo de volver a consumir. No, he tenido situaciones complicadas. Mi mejor amigo falleció, mi madre falleció en mis brazos, o sea, ha habido cosas que para un adicto mal recuperado hubieran sido grandes excusas o grandes puertas abiertas para volver a consumir. Yo lo tengo claro. Además que todo el mundo dice, bueno, pero tú ya lo has conseguido. Vale, yo ya estoy recuperado, yo no tomo. Pero yo hasta que no me pongan en la cajita, no diré lo he logrado. Entonces siempre tengo ese ojo, que queda mucha vida por delante, ¿vale? Pero eso no me hace estar en tensión ni, no puedo, no, coño, yo llevo una vida perfectamente normal. ¿Vale? Lo único que hago es que no consumo ningún tipo de droga, ni legal ni ilegal. Y no repito ningún tipo de conducta que me pueda llevar a eso. Después de este proceso de luces y sombras, ¿no? Decides plasmar todas estas ideas en escrito, a papel, y eso te lleva a escribir varios libros, ya has comentado alguno de ellos, Enfréntate a la vida, Cuaderno de rebeldes. ¿Qué te llevó a escribirlos? Pues el primero fue como una catarsis de, ojalá, lo que yo estoy aprendiendo en esta silla de terapia, que lo aprendí en el año 2003 al 2006, en el 2008, poder pasárselo a la gente para decir, oye, date cuenta de que aunque estés triunfando en la vida, aunque tengas una vida normalizada, aunque tal, si tienes abusos esporádicos, si tienes esa tristeza interior, si tienes ese vacío que lo llenas solo, coño, a lo mejor has desarrollado adicción, tienes recuperación, ¿no? Y si yo me he metido en un centro siendo campeón olímpico del mundo y lo he dicho, lo estoy diciendo para que tú te des cuenta. Y el primer libro, Mañana lo dejo, fue para eso, fue para ayudar. Luego hubo la serie de Aprender a educar con un profesor. También fue un proyecto muy bonito que ayudamos a mucha gente. Luego está el de Cuaderno de rebeldes. O sea, al final, lo que yo hago siempre, y el desnudarme y el hablar al público, es decir, oye, vamos a hablar de las cosas como son, que no pasa nada. Y de aquí, quien quiera, que se ponga en tratamiento o que lo utilice como quiera. Pero yo creo que fue un acto de, y mis libros son un acto de decir, oye, ¿te puedo ayudar con esto, contándote esto? Ya está, fenomenal. El primero era buenísimo, en los días de Sant Jordi en Cataluña, el día del libro, te pones ahí en las mesas a firmar, ¿no? Entonces tú ves a los autores súper famosos, ¿no? A mí me venía gente con el libro guardado así. Pero firmad, es para un hijo que tengo que está... ¿Sabes? Se lo escondían. El libro para que la gente no identificara que con mi libro podían tacharles de adictos, ¿no? Entonces, pero ayudó a mucha gente. O sea, ya lleva 7 ediciones ese libro y cada vez que voy por ahí lo veo, digo, y me dicen, Pedro, me ayudó muchísimo a despertar, a darme cuenta, ¿no? Y luego los demás también han ayudado, pero en otras áreas. Ahora mismo estás aquí en Teruel para hacer unas charlas, El reto de educar hoy, de la mano de la Caja Rural. ¿Cuál crees que es la importancia a día de hoy de que se impartan este tipo de conferencias? Vamos muy, como dice Víctor Coopers, ¿no? Como pollos descabezados, pollos sin cabeza por el mundo. Y hay papás y mamás que se lanzan a esto de ser padres y madres, ¿no? Pues como me lancé yo, como se lanzaron mis padres, me imagino, desde la ignorancia, ¿no? Entonces, este tipo de charlas lo que hacen es que te pueden ayudar a, primero, reconocer si tienes hijos e hijas, qué modelo educativo estás utilizando. Y, oye, pues soy un padre y una madre autoritaria, soy un padre y una madre sobreprotector, soy negligente, soy colega, soy, oye, democrático conciliadora. Y entonces, ¿qué resultado me está dando? Bueno, pues no me está gustando porque mi hijo no cumple normas, no cumple límites, pues oye, a lo mejor Pedro me está diciendo que haciéndolo de otra manera puedo acompañar mejor a mi hijo, a mi hija.
¿De qué sirven también estas conferencias, no? Pues oye, ha habido una irrupción tremenda de las nuevas tecnologías. Pero una locura, o sea, hay padres y madres que no saben qué redes sociales usan sus hijos y sus hijas, pero sí que tienen un smartphone. Hay padres y madres que no saben qué significa ser un youtuber o que tu hijo tenga la ilusión de ser youtuber. Padres y madres que no saben que en un videojuego se pueden ir haciendo micropagos y que tu hijo te puede coger la tarjeta. Entonces, estas conferencias sirven para explicar ese universo digital donde se mueven los hijos y las hijas y las hijas. Y para aprender que el algoritmo de un teléfono activa los mismos circuitos de recompensa que una droga. Entonces, que cuando le des el teléfono a tu hijo o a tu hija, sepas que eso le va a provocar una serie de activaciones cerebrales que le pueden llevar también a la dependencia, aunque no tome drogas, ¿no? Entonces, son un poco de charlas pedagógicas, informativas, preventivas, ¿no? Y luego un proyecto muy bonito que estoy yo, que se llama FES, que las letras lo dicen bien claro: formación, educación, sensibilización. Formación, esto es un puñal que tiro ahí. Formación, educación, sensibilización, no prohibición. No prohibición. Evidentemente, si es una edad muy temprana, tú no le des un teléfono a tu hijo porque sí que puede haber cambios cerebrales. Pero ya cuando tiene cierta edad, fórmate, edúcate, sensibilízate para acompañarle mejor, ¿no? Y estas charlas son un poco para eso, no para prohibir, sino para que la gente tome conciencia y ayude mejor y acompañe mejor, ¿no? En esto de educar. Desde que se anunció tu conferencia, ¿hay aforo completo? ¿Qué te gustaría que la gente se llevara de tus charlas? Me gusta el aforo completo porque puede tener varias lecturas, o que la gente aquí se preocupa mucho o que hay muchos problemas. Espero que sea por la primera, que es que se preocupa mucho y se interesa mucho por educar mejor, ¿no? Entonces quiero que se lleven eso, quiero que se lleven sobre todo una emoción de, oye, no lo estoy haciendo tan mal, que eso también muchos padres y muchas madres cuando vienen se ocurre mucho, a día de hoy todavía se sigue educando mucho desde el miedo y desde la culpa. Y desde el miedo y desde la culpa, para que mi hijo o mi hija no sufra, lo que hago es sobreproteger. Y cuando sobreprotejo no le preparo para la vida, le meto entre algodones y entonces no funciona. Entonces, que se lleven sobre todo la emoción o la sensación de, oye, no lo estoy haciendo tan mal, ¿vale? Porque además las personas que han cogido su entrada son personas que ya se preocupan, toman parte de su tiempo, esas 2 horas que vamos a estar, escuchando cosas sobre educación, ya tienen un interés, ¿no? Y sobre todo que se lleven herramientas, que se lleven esa información sobre el nuevo ámbito tecnológico y cómo pueden acompañar mejor a sus hijos y a sus hijas para evitar los riesgos que puede tener el mal uso de las tecnologías, y que entiendan que también su hijo dentro de una habitación o su hija con un teléfono puede estar teniendo más peligro incluso que un niño o una niña en la calle, porque sí, tiene muchos beneficios. Yo soy pro tecnología, pro redes sociales, a favor absolutamente de la información, de la capacidad infinita que tienes de socialización, globalización, información y de educación, pero también de los riesgos. Entonces, entender eso yo creo que también se lo van a llevar de la conferencia. Pues ya después de haber recorrido toda tu historia, vamos a pasar un poco también a la situación actual. A día de hoy, ¿cómo estás? ¿En qué proyecto estás ahora mismo metido? Cuéntanos un poco tu situación actual. Pues mira, yo cuando pasó toda la pandemia dije, a ver, ¿yo qué puedo aportar, ¿no? Y lo que me aferré mucho al tema de las conferencias, y yo estoy metido en conferencias para alumnado, para familias y para empresas. Como tengo esa doble vida, la vida donde puedo ayudar a los chicos y a las chicas a prevenir situaciones de riesgo, a ayudar a los padres y a las madres a decir, oye, este modelo educativo te puede dar mejor resultado, y en empresas con toda la trayectoria deportiva de superar la adversidad, porque fui campeón olímpico, pero perdimos 4 finales, entonces sé lo que es perder, sé lo que es arruinarte, sé lo que es tocar fondo. En las empresas a veces se necesita, ¿no? El hecho de, oye, pues, ¿cómo vamos a hacer para conseguir estos resultados, ¿no? Entonces hablo de una serie de tips que tenía aquel equipo, ¿no? Y luego un proyecto muy bonito que tengo en la cabeza, que es el día de mañana poder, y eso lo dije al salir del programa de tele, del reality de Supervivientes, poder ayudar a mucha gente a entrar en tratamiento. Los tratamientos para liberarte de la adicción son costosos, no son caros. Para mí recuperar una vida no es cara, no tiene precio, pero son costosos, no todo el mundo puede pagar. Hay un abanico desde los 2.900 a los 4.000 a los 10.000 al mes, ¿vale? De precio. Está la sanidad pública, que ayuda como puede, con los recursos que puede, con la eficacia que da, ¿no? Entonces, poder abrir centros de tratamiento, ese es un proyecto que tengo en la cabeza,
para poder ayudar a gente que no tiene ese precio, no tiene ese dinero, pero sí que puede pagar a lo mejor 1.000 y pico euros, pues mediante subvención poder pagar el resto del tratamiento. Tanto para adictos a las sustancias como para adictos a adicciones comportamentales, las nuevas adicciones para jóvenes. Y ese es el proyecto que tengo en cabeza hasta los 67, luego ya yo me quiero jubilar, me gustaría. Y para eso estoy ahorrando también, que antes no había ahorrado. Cuesta, pero no sé tampoco qué pensión tendré, porque como hubo años que no cotizaron por nosotros a la Seguridad Social, los años de waterpolo no están cotizados. Y estamos ahí un grupo de deportistas a ver si conseguimos que se nos reconozca algunos años, de esos años que le dimos a este país y que no cotizaron por nosotros. Y que no había contratos profesionales, había un limbo ahí y coño, eso es que si no tendré que trabajar hasta los 90 para poder cobrar el 100% de la pensión. Entonces, a ver si conseguimos eso y a los 67 jubilarme y dejar ese legado, sobre todo para que la gente pueda acudir a sitios. Es muy triste cuando una familia te viene, quiero recuperarme, vale, pues mira, conozco este centro, es que no tenemos dinero. Entonces, claro, digo, pues tienes esto, pero claro, cuando yo digo tienes esto, no lo conozco tanto, porque no sé si son igualmente eficaces que los centros que yo colaboro. Entonces eso es triste, cuando le ofreces a la persona la solución, pero no tiene cómo pagarla. Mirando todo tu recorrido, ¿con qué te quedas en el ámbito personal? Hombre, me quedo con... Esto me lo decía la madre de mi hija mayor, que yo me enfadaba mucho. Me decía, tienes una flor en el culo. Y yo le decía, no. Puede que tenga esa flor, pero hay que regarla. Y yo he aprendido a regar esa flor. He aprendido a saber lo que tengo que hacer, sobre todo con respecto a algunas situaciones, y cuál es mi misión de vida. Entonces estoy en eso, en poder aportar lo que yo he aprendido para que le pueda ayudar a otro, con lo que sé, ¿sabes? No tengo un grado de psicología, no tengo un grado de educación social, tengo mi título de experto en violencia familiar parental, tengo mi título de educador parental, son títulos propios de la Universidad Pablo de Olavide, y con esa formación, más todo lo que voy haciendo, ahora me he metido en un curso también de coaching deportivo y psicología deportiva, pues voy haciendo lo que puedo en esta sociedad. Entonces me quedo con, sobre todo, que mañana me levante, y eso lo decimos mucho los adictos, y sigo sobrio. Y bueno, Pedro, ya has comentado que tienes intención de abrir más centros más accesibles para diferentes tipos de adicciones. ¿Consideras que a día de hoy la gente tiene un abanico más amplio de adicciones en las que caer y la gente es más propensa a caer en adicciones que igual normalizamos más de lo normal? Fíjate, yo no soy sociólogo. Me encantaría estudiar algo de sociología. Sí que veo que hay una parte, solo una parte de la sociedad, criada en un entorno muy consumista, que tiene ciertas dificultades para gestionar la adversidad, la frustración, que está insatisfecha, ¿no? Entonces, con todo lo que has dicho tú, que hay un entorno, bueno, pues más posibilidad de desarrollar dependencia a otras cosas, sí que creo que hay un peligro ahí grande de que parte de la población desarrolle algún trastorno, no sé si dependencia, porque yo soy muy partidario y espero que salgan de una vez los informes, de que aunque te pongas ciego de lo que sea, aunque uses 16 horas el móvil, si tú no tienes esa predisposición genética no vas a desarrollar dependencia, ¿vale? Entonces, soy muy partidario de la autorresponsabilidad como individuos, ¿no? ¿Qué capacidad tengo yo de afrontar las situaciones difíciles y no querer evadirme o no necesitar evadirme detrás de las pantallas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí, por una parte hay una parte de la sociedad que va hacia un trastorno importante, sí, sobre todo emocional, psicológico, y que va a necesitar mucha ayuda. Sí, sí. No sé si por dependencia, pero sí por depresión, por ansiedad, por todo ese tipo de situaciones de no saberse regular. ¿Tienes alguna regla personal no negociable, que digas un límite para ti? Fíjate, no me lo he planteado, ¿eh? Bueno, yo en tema de consumo lo tengo claro, o sea, en la sociedad el consumo de alcohol está normalizado, ¿no? Entonces yo no puedo ser un talibán, pero yo, por ejemplo, una regla absoluta es no estaré al lado de alguien que esté consumiendo, por ejemplo, una droga ilegal, un porro, una raya, eso lo puedo evitar. Estar en un bar, la gente va a consumir, ¿no? No puedo decirles que no consuman, son libres absolutamente, y estoy en cenas donde mis amigos, algunos consumen en ese caso. Eso sí, eso es un límite, una línea roja, evidentemente. Si yo me quedo delante de alguien que está tomando algo ilegal, o estoy incluso en una mesa, y por ejemplo, después de 20 y pico años, o estoy oliendo el alcohol mucho, o estoy
yo que sé, que a veces te quedas como mirando una botella o tal, entonces el que es responsable soy yo, entonces el límite es me levanto y me voy. Y luego no sabría decirte así. Bueno, para mí los límites del respeto hacia los demás, evidentemente, eso lo tengo clarísimo. Actos de racismo, de machismo, de violencia, eso sí que es algo que no me genera mucho rechazo. Y en una situación como la que comentas de que igual estás en una comida familiar o con unos amigos y la gente está consumiendo alcohol, etcétera, tú has dicho que pues tú te levantarías, te irías y ves que, Sí, yo estoy mal, sí. que te está afectando. ¿En algún momento crees que eso puede ser porque realmente tengas ganas de volver a consumir? Sí, puede ser. Es decir, las ganas de consumir no se manifiestan, me bebería todo, ¿no? Pues se manifiestan muchas veces a lo mejor en estados de impulsividad continuados, se manifiestan en estás en esa mesa y por lo que sea te estás poniendo incómodo, pues puede que las ganas de consumir estén ahí, digamos, disfrazadas, que yo en el libro de Dejarlos Posible comentaba, ¿no? Qué tipos de ganas de consumir existen, ¿no? Las directas y las indirectas, ¿no? Y las disfrazadas a veces son eso, estados de ánimo a lo mejor demasiado estresado y tienes que tener mucho cuidado. Entonces sí, las ganas de consumir pueden aparecer y desaparecer. Es cierto que con el tiempo se disminuye mucho, no hay un deseo irrefrenable, que es lo que te lleva a ingresar en un centro, ¿no? Controlar ese deseo irrefrenable, ¿no? Y que no vuelva a aparecer. Pero sí, puede que sean ganas de consumir. Sí. Y además, si joder, pues mira, tengo ganas de consumir. Es bueno darles la aplicación porque ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Algún amigo tuyo de tu entorno cercano te ha pedido ayuda, sabiendo que podrías aconsejarle? Sí piden ayuda, pero es curioso como los amigos del entorno te dan menos autoridad. Sí, es curioso. Es como los hijos no damos autoridad a los padres. ¿Tú qué sabrás? Sabe más Manolito Pepita, que está a mi lado, que de 15 años, que tú que llevas 40 años en esta vida. Entonces, con este tema es igual. O sea, normalmente los amigos hacen caso, a ti no te dan, eres su amigo. Entonces, su amigo te piden ayuda, pero te piden una ayuda a lo mejor que no es. A mí mucha gente me pide ayuda y cuando le digo, creo que lo que te puede ayudar es esto, no es lo que quieren como ayuda. Entonces, claro. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te ayude, no? Y al igual que has tenido amigos que te han pedido ayuda, ¿has tenido algún conocido, algún amigo al que tú le hayas tenido que tender la mano y decirle, mira, veo que estás siguiendo unos pasos, un patrón que yo seguí, algo que tú, por ejemplo, ya con tantos años de experiencia, identificas como unos pasos hacia un desarrollo de adicción más grande? ¿Ha habido algún caso en el que tú le hayas dicho, escúchame, vamos a hablar, vamos a ver cómo solucionamos esto? Sí, lo he hecho y totalmente infructuoso y muy frustrante. Sí, lo he hecho y como quien oye llover. Sí, absolutamente. Y entonces lo que haces es te apartas de esas personas. Y yo se lo digo muchas veces a la gente, digo, porque le quieres, le aconsejas, ¿vale? Pero porque te quieres, te apartas, porque si no es un desgaste brutal. Hablando de actualidad, ¿consideras que ha cambiado el mundo del deporte desde que tú competías ahora mismo? Pues fíjate que estoy un poco apartado del mundo del deporte, ¿eh? Yo hago mis rutinas, voy a nadar y demás, pero no estoy siguiendo equipos deportivos. No los sigo, ¿eh? No. Entré en contacto en el año 2005 con la selección española de waterpolo, me ofrecieron ir de entrenador y demás, y sí que vi que ya por aquel entonces, en los tiempos muertos, es decir, nosotros nos íbamos, dormíamos la siesta, jugábamos al dominó, bueno, hacíamos... Pero ahora todo eran las consolas. Los chavales se iban a la habitación y estaban todo el día con los videojuegos. Y esa fue la diferencia más grande que vi. Luego en lo demás no sabría decirte, no tengo una opinión al respecto, de si ha cambiado o no el mundo del deporte. ¿Y crees que hay drogas a día de hoy que la normalización hace que las minimicemos? Por ejemplo, el alcohol está muy normalizado, pero cada día se ven más gente joven que igual consume drogas ilegales, sí, cada vez más fuertes, cada vez de manera más habitual, más normalizada. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la sociedad, por decirlo así, en ese aspecto? ¿Crees que la concienciación está haciendo que baje ese consumo? ¿Crees que aún, pese a toda la concienciación que se está haciendo, aún así el consumo va a seguir aumentando? Ahí hay un debate enorme, ¿eh? En eso hay un debate enorme. Yo primero porque soy muy partidario de la libertad del individuo. Es decir, si tú quieres drogarte, drógate, ¿vale? Pero a mí no me vendas que drogarte es inofensivo, ¿vale? Porque para algunas personas
aunque no desarrolles dependencia, puede tener daños cerebrales, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, creo que se ha disminuido el consumo de algunas sustancias, sobre todo reguladas y demás, porque se ha emigrado hacia otras. El tabaco puede que disminuya, pero aparecen los vapers, ¿vale? Entonces, se va sustituyendo una cosa por otra, ¿vale? El número de adictos yo creo que va a seguir siendo el mismo. Yo no creo que haya... El perfil ese está como está, va a ser el mismo. Pero sí que hay diferentes sustancias, diferentes comportamientos. Entonces, sí que es cierto, por ejemplo, el consumo de marihuana está súper normalizado. Súper normalizado. Y la marihuana tiene sus propiedades terapéuticas, pero también tiene sus propiedades dañinas y nocivas y tóxicas, ¿no? Entonces, cada uno es de ser libre de hacer lo que quiera, sin intentar venderle lo inofensivo a los demás, porque igual que tú eres capaz de estar toda la vida a lo mejor fumándote un porro para irte a dormir o fumándote 2 porros con los amigos y nunca vas a desarrollar dependencia, va a haber otros que sí. Entonces, ni son más flojos, ni son más débiles de personalidad, ni nada. Es una cuestión que yo creo, como decía, genética. Entonces, lo que sí creo que va a haber una sociedad, como te decía antes, enferma y que no va a saber gestionar muchas situaciones que le van a venir. Pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a jugar a los videojuegos era muy difícil pasarse una pantalla de un videojuego. Era muy difícil. Muy difícil. Ahora, como los chavales y las chavalas se frustran antes, para que no se frustren y abandonen el juego, se ha puesto más fácil. Se ha puesto más fácil. Y dan más pistas. No, es que lo hacen para que sean adictos. No. Lo hacen para que estén el mayor tiempo jugando. De ahí que uno se derive en adicción. Entonces, eso es muy importante. Entonces, va a haber una población, creo yo, muy dependiente de eso. De estar o entretenido o evadido para no sentir. Como el mundo feliz aquel de Aldous Huxley, me parece que era. Creo que vamos a un mundo así. Ha sido todo un placer tener esta conversación contigo. Estoy mucho más en tus conferencias aquí en Teruel estos días. Muchísimas gracias. Para despedirnos, esa es tu cámara. Si quieres dejar un último mensaje para quien está pasando por un momento parecido o lo que quieras decirle a quien nos esté viendo. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento que te cansas de como si tuvieras una autoridad muy grande, ¿no? Entonces, yo no puedo decirte nada más que si eres joven, disfruta de la juventud que se pasa, luego te duelen los huesos, te duele la cabeza, echas de menos momentos que viviste, pero si puedes, mi petición sería esta: cuida tu cuerpo, no lo destroces, no lo dañes con porquerías. Y cuando digo porquerías me refiero a las drogas y sobre todo si tienes pantallas, dedícate tiempo también al offline. Y sobre todo en esta zona de Teruel, que hay unos campos y unas rutas maravillosas. Y bueno, antes de terminar, queríamos regalarte la gorra de Caja Rural Teruel. Fenómeno. ¿Me la pongo en plan plato o yo me la pongo como los americanos? Lo siento. Me pongo así, como los jugadores de béisbol. Pues muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias.